Hola muy curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a intentar ir contando un poquito de las cositas de los microorganismos. ¿Que ya os había contado cositas de bacterias? Sí, pero no os había contado aquellas bacterias o aquellos microorganismos que nos pueden infectar a nosotros. Así que voy a intentar hacer un breve repaso por encima de todos ellos. Por un lado tendríamos que hablar de los cocos gram positivos, ¿vale? Son aquellos que tienen una membrana gram positiva y no forman esporas, no tienen piri ni flagelos, por tanto son inmóviles. Algunas cepas pueden tener cápsula, pueden ser aerobios o anaerobios y destacan el Staphylococcus y el Streptococcus, que junto con el género Neisseria, que también es un gram negativo, forman los llamados cocos piogénicos. Este tipo de organismos son catalasas positivos, pero también presentan al Streptococcus o al Enterococcus, que son, por ejemplo, catalasa negativos, coagulasa positivos son el Staphylococcus aureus y coagulasa negativos tendríamos, por ejemplo, al Staphylococcus saprophyticus y el Staphylococcus epidermidis. Esto para que sepáis un poco de cómo son las características teniendo en cuenta lo que ya os conté en las técnicas. Normalmente, tanto si tienen catalasas positivas como negativas, la cuestión más importante es que en el caso del Staphylococcus suele afectar principalmente a la piel y a las mucosas en los seres humanos. Son muy resistentes a las betalactamasas, así que cuidadito con tomaros alguna porque si no, no va a servir para nada. El Staphylococcus aureus, que es uno de los más conocidos, tiene factores de virulencia, que es que algunas cepas poseen cápsulas de polisacáridos que les hacen más resistentes. También presentan biofilm, que es una biopelícula, un grupo de microorganismos adheridos unos a otros sobre una superficie normalmente y que están embebidos en una matriz extracelular. También puede presentar otro tipo de matriz de sustancias poliméricas extracelulares, que son el ADN, proteínas y polisacáridos, producidas por microorganismos y que se denominan los slime. La proteína, por ejemplo, se une a la región del receptor de las inmunoglobulinas de nuestro cuerpo y normalmente por eso también puede dar bastante infección esta bacteria. Como digo, tiene toxinas y enzimas un poco especiales como la coagulasa, la toxina alfa, la leucocidina de Panton-Valentine, que sobre todo lo que ataca es a los leucocitos. Toxinas de exfoliativas, por ejemplo, que son responsables de la epidermolisis, es decir, de problemas en la piel. Enterotoxinas, por ejemplo, con intoxicaciones alimentarias. La toxina 1 del síndrome de shock tóxico o la TSST1, que va a dar un daño de expansión clonal de linfocitos T y que puede llevar a un shock tóxico, o la penicilinasa, que es la codificadora por el plásmido no conjugativo y que es importante para elegir el tratamiento en aquellas infecciones donde aparezca si tú tienes un Staphylococcus aureus, que no sé hablar. Muy importante, normalmente si no tienes ninguna otra complicación te puedes curar de esta enfermedad, no os preocupéis. El peor de los casos es que tengas algún tipo de daño, normalmente con una infección que se te puede complicar, en vez de darte una sinusitis o una neumonía o mastitis en mujeres lactantes, o que se produzca una foliculitis o forúnculos o celulitis en la piel, que esto es más o menos lo normal. Si tú tienes, por ejemplo, cualquier tipo de daño en el corazón, pues o en organismos inmunodeprimidos, es decir, si tenéis algún tipo de inmunodepresión a nivel del sistema inmune, pues es más fastidiado. Pero normalmente, prácticamente en todos los casos se puede curar, ¿vale? Es algo más o menos controlado. Y como os he dicho antes, se suele cultivar, por ejemplo, en el agar de Chapman y en el agar de White-Parker para identificarlo. Y se identifica también por eso, por si tiene actividad coagulasa activa o no. La Staphylococcus epidermidis, tiene una catalasa activa y la coagulasa es negativa. Esto también nos ayuda a identificarlo. Normalmente las infecciones son nosocomiales relacionadas con dispositivos artificiales, ¿vale? No suele ser tampoco muy grave. Se usa la técnica de Mackie, que es una técnica para poder identificar en catéteres endovenosos y se observa muy bien. Sobre la superficie de un objeto pues puede aparecer una sustancia polimérica que lleva al desarrollo de esa capa y que nos puede llevar a que nos infectemos de este tipo de microorganismo.
Staphylococcus saprophyticus también es de catalasa positiva y coagulasa negativa y es responsable del 10 al 20% de las infecciones agudas del tracto urinario en mujeres jóvenes, pero porque se asocia también con nuestra microbiota ya de por sí vaginal y da esos problemillas. Por otra parte tenemos el Staphylococcus hemolyticus, que es de catalasa positiva, coagulasa negativa, y lleva infección de heridas y demás, pero suelen ser infecciones oportunistas y es raro que os vaya a pasar. Después tenemos a los cocos catalasa positiva, porque como ya hemos dicho, a los de negativa, y aquí entrarían los Streptococcus. Los Streptococcus son cocos gram positivos de catalasa negativa y oxidasa negativa, normalmente la mayoría son anaerobios facultativos, y aparecen también en la flora normal de las mucosas de nuestro cuerpo. Pero claro, si esto se descontrola, pues entonces tenemos un montón de problemas que nos pueden llevar a determinadas infecciones y a determinados problemas que no son en ningún caso muy graves. Dependiendo también del Streptococcus que nos ataque. El Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es un gran positivo ovalado de forma lanceta y que se encuentra agrupado en parejas y normalmente lo que hace es dar infecciones en el tracto respiratorio, generando a veces incluso la meningitis. En el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, que también es prácticamente igual, son patógenos frecuentes en humanos y llevan infecciones invasivas con alguna que otra secuela, pero no muy importante. Secuelas más como heridas o cosas así, ¿vale? No se quedan graves heridas ni secuelas. El Streptococcus agalactiae es aquel que va a dar meningitis o sepsis en neonatos, es decir, en bebés, y son infecciones invasivas en personas que son inmunodeprimidas. Los Streptococcus bovis y mutans normalmente afectan a los grupos viridans porque son básicamente los que son de a veces sepsis raras, caries o abscesos muy purulentos o patologías incluso del colon que estén asociadas a veces con patologías muy gordas en el colon o un cáncer de colon. El Enterococcus faecalis o el Enterococcus faecium son de los que afectan normalmente a nuestro intestino, tienen una baja patogenicidad, así que no os debéis de preocupar mucho por ello, porque a menudo aparecen con una flora mixta y el único problema de estos bactericidas es que para poder, digamos, eliminarlos a veces tenemos que matar parte de nuestra flora intestinal y eso es un rollo porque al final lo que hacemos es perder nosotros protección nuestra y nuestras propias bacterias que viven en endosimbiosis y que nos quieren mucho y nosotros a ellas. Y por otra parte, tenemos que hablar de los organismos, como digo, bacilos gram positivos, que ya hemos visto los gram negativos, pues ahora los gram positivos. Tendremos a Bacillus como aerobio y el género Clostridium como anaerobio. Aquí tenemos una gran parte porque tenemos organismos aerobios, que son los Corynebacterium. Los Corynebacterium son aquellos que son gram positivos normalmente. El Corynebacterium diphtheriae es bastante conocido, sobre todo, y es el que os voy a comentar ahora, porque tiene una tinción en azul metileno que muestra cuerpos polares y granulaciones metacrómicas de Babes Hertz, que son gránulos de polifosfato o de volutina, almacenados en el extremo del bacilo. Y luego tenemos la toxina diftérica, que es una aerotoxina que inhibe la síntesis de proteína. La unión de receptores de la célula diana, la actividad tóxica, las cepas lisogénicas y demás, pero sobre todo tiene factores de virulencia a la DNasa, la hialuronidasa y la neuraminidasa. Sus patogénesis, o mejor dicho, cómo se nos presenta, es un agente causal de la difteria. También aparece con las amígdalas, en daños en la nariz, en la faringe y en la conjuntiva de todas estas áreas, pero normalmente el exudado es blanquecino, como en la faringitis y demás. En formas más graves puede llegar a dar un edema cervical o cuello de toro, en algunos casos muy poco comunes. La intoxicación sistémica se produce porque afecta principalmente al hígado, a los riñones, a la glándula adrenal, la musculatura cardíaca y los nervios craneales. Y también si se tienen neurisis periférica afectando a nervios periféricos y dando algún tipo de pequeñas parálisis. Se utiliza normalmente el medio de Loeffler y el agar de Tisdale para identificarlo. El test cutáneo de SIC también por inyección intradérmica de la toxina para un sujeto sano y se ve si hay susceptibilidad o no.
Y normalmente el reservorio de este patógeno o de esta bacteria suele ser el ser humano, la transmisión es aérea y la difteria en su caso es cutánea y por contacto directo, así que normalmente la vacuna inactivadora ayuda bastante, así que vacunaros por favor, no seáis antivacunas, y junto con el tétanos y la tosferina tienen sus vacunas para poder intentar evitar que esto nos ataque, y si nos ataca pues estaremos más defendidos. El tratamiento, si lo pillas, es el suero de antitoxina diftérica o la penicilina o eritromicina. La Corynebacterium ulcerans también es bastante conocida por ser las que produce la toxina diftérica y causa la sintomatología típica de difteria y se puede tratar como el caso anterior. El Corynebacterium jejunum es un patógeno dérmico oportunista que suele ser resistente a antibióticos y es riesgo de bactericemia en algunos casos. Normalmente se encuentra aislado, se mete en las heridas o en la sangre si aparece, o en catéteres intravenosos si no están bien cuidados, pero es muy raro que aparezca. Corynebacterium pseudotuberculosis es el que se produce por difteria respiratoria y por linfadenitis o linfangitis ulcerosa, si es que se os dieran este tipo de patologías, que como digo no es lo común. La Corynebacterium pseudotuberculosis, que es la difteria respiratoria también nuevamente, la Corynebacterium aurealictium, que es la producción de cistitis incrustante alcalina por formación de cálculos renales en cristales de estrubita que se hidroliza la urea, básicamente alcalinizando así la orina hasta extremos un poco abundantes, y la infección superficial de la piel, que está caracterizada por las máculas del color rojo marrón en el Corynebacterium minutissimum. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. Espero que en el siguiente vídeo podáis aprender un poquito más de aquellas bacterias que nos pueden infectar a nosotros. Y nada, un beso muy grande, darle a like, suscribiros y seguir divulgando conmigo y seguir aprendiendo junto conmigo, que yo también estoy aprendiendo mucho. Y un besito muy grande para todos. Hasta el próximo vídeo.